Bienvenidos una vez más al repaso o a las reflexiones de la escuela sabática. En esta ocasión quiero presentarles las impresiones o las reflexiones que saqué de la lección número 7 de nuestro trimestre de escuela sabática. Así que quiero invitarles para que de manera respetuosa y en posición de adoración inclinemos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta ocasión, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Hacemos esta entrega, hacemos este esfuerzo, no un sacrificio, sino una cooperación, una aportación para aquellos corazones que sin duda alguna vacilan y que puedan tener un remanso en las reflexiones de la escuela sabática. Bendícela pues y da tu bendición a quienes la han de escuchar, ver y oír. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tenemos una lección de escuela sabática. Por cierto, estamos ya en el corazón, sino un poquito pasadito de la mitad de nuestro trimestre. Ya estamos avanzando a la lección número 7. Y el tiempo avanza, el tiempo está avanzando y esta lección vino en un término, en un tiempo, en un espacio en donde aparentemente nuestras actividades están paralizadas, pero basta que usted eche un vistazo a las redes sociales y ha sido una iglesia dinámica, una iglesia en movimiento, no se ha detenido y se cumple un poquito lo que aquel canto tradicional decía, y la iglesia solo se detiene para predicar. En algunas ocasiones le ponían para bautizar. Así será la experiencia de quienes ya iniciamos en este proceso del trimestre a compartir nuestra fe, a compartir las Sagradas Escrituras. Y hoy tenemos una lección extraordinaria. Es la lección número 7, compartir la palabra. Me quedé impresionado con las 4 figuras del lenguaje o los 4 símbolos que usó el autor, claro, basado en las Escrituras. No se olviden lo que yo les he mencionado, que la lección son los apuntes del autor y hay que aprovecharlos. Eso son impresiones, eso es investigaciones, son sus vivencias, son la esencia de los autores. Así que vamos a ver si en el transcurso de las reflexiones podemos hacer algunas precisiones a estos símbolos, a estas figuras que el autor presentó en torno a esta lección. Así que vayamos a nuestro texto base. Desde el texto comencé a ser impresionado y voy a desarrollar mis reflexiones. Compartir la palabra de Dios. El texto base fue Isaías 55:11. Al texto dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Aquí está hablando Jehová, Dios eterno. No volverá a mí vacía. Fíjense bien, las frases son impresiones. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Si te pones un poquito exigente, estarás viendo un lenguaje bastante autoritario. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahí se cumple también lo que el otro texto dice, que echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Qué hermosa introducción para tener nuestra reflexión de esta semana. Número 1. En el momento quizá me olvide cuáles son los números, pero vamos a ir continuando. Las Escrituras son la base de todo conocimiento que compartimos. A Timoteo se le instó y se le urgió y se le dice que prediques la palabra. Los mayores expositores dicen no tus palabras. Y por eso saco esta reflexión desde la misma introducción, cuando empezamos con nuestras conclusiones. Las Escrituras son la base de todo conocimiento que compartimos. No podemos compartir si no proviene de la palabra de Dios. La que sigue. La palabra escrita de Dios es
la revelación más clara y completa de Jesucristo. Es claro, es evidente que nosotros, cuando leemos las impresiones de los apóstoles, las impresiones de aquellos discípulos atemorizados en las palabras de Juan, hablando en nombre de los discípulos que rodearon el ministerio de Jesús, dice Juan: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que oyeron nuestros oídos tocante al verbo de Dios, de eso les hablamos, de eso les predicamos. Así que vaya pues la reflexión de que la palabra escrita, las Sagradas Escrituras, es la revelación más clara y completa de Jesús. ¿Quiere conocer a Jesús? Vayamos a las Escrituras, vaya al texto bíblico. Y el mismo Jesús dijo, haciendo referencia a su Padre: nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros no podemos conocer a Jesús si no fuera por las Escrituras. Cada enseñanza de la Biblia refleja la belleza del carácter de Jesús. Cada enseñanza de la Biblia, cada porción, cada texto, cada ilustración, cada sección, cada parte, cada enseñanza que usted sale o que emana de las Sagradas Escrituras, refleja la belleza del carácter de Jesús. Por eso es importante acuñarnos, unirnos, empaparnos, inducirnos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras para poder compartirla, porque las Escrituras reflejan el carácter y la belleza de Jesús. Note bien, al compartir la palabra, revelamos a Jesús en cada faceta de la verdad. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 17 también menciona: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Pero hay algo importante en esta declaración. Cuando nosotros compartimos, cuando nosotros diseminamos, si se acepta el término, cuando nosotros hacemos uso de nuestra evangelización, de compartir las buenas nuevas, revelamos a Jesús en cada faceta de la verdad. Hay veces en donde la gente se enoja con Jesús o rechaza a Jesús, y no tanto porque Jesús sea malo, sino la manera incorrecta como nosotros presentamos la verdad. Porque para muchos la verdad son doctrinas, para muchos la verdad son reglamentos, para muchos la verdad son requisitos, y la gente está harta de cumplir leyes. En nuestra cultura, y me da pena decir en un país tercermundista que está en desarrollo de salir de él, pero con una mentalidad occidental, nos cuesta trabajo y mucho el obedecer. No nos gusta que nos manden. Entonces, cuando tú presentas la verdad como un requisito, cuando tú presentas la verdad como una norma, como una regla, como prohibiciones, entonces bloqueas a la gente y dices: yo no quiero saber nada de ustedes. Pero escúchame bien, al compartir la palabra, revelamos a Jesús en cada faceta de la verdad. Tomemos en cuenta eso. Cuando compartimos las Escrituras, es como una luz que ilumina la vida. Aquí está la primera o el primer símbolo que utilizó el autor. La luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué maravilloso es! La luz alumbra la vida. Jesús, como la luz del mundo, rompe la oscuridad de los malentendidos. En ese sentido, la luz penetra, la luz disuade, la luz alumbra, pues la palabra de Dios es el instrumento que Dios ha dejado no solamente para revelar su carácter, para conocer a Jesús y para exponer las facetas de la verdad, sino también se dice que es la luz que disuade, que rompe, que irrumpe en la oscuridad y alumbra el camino de la vida. Las personas son iluminadas, hablando acerca de la luz o la lámpara, como se le dice a las Escrituras.
Las personas son iluminadas por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. No podrían llegar al conocimiento de la verdad, no podrían llegar al conocimiento de Jesús, si no es por el Espíritu Santo, pero a través de las Sagradas Escrituras. Espero no nos convirtamos en expertos, en exponer, en defender las Escrituras de manera física, sino que esto sea el resultado de vivencias, de experiencias propias. Al final haré una reflexión en torno a eso. La palabra de Dios también se nos dijo, o se nos dice en la Biblia, que es como el fuego que consume la escoria del pecado y rompe los corazones duros, haciendo alusión al martillo. No se olviden que vimos 4 símbolos: la luz, el martillo, el fuego y el martillo. Como fuego consume la escoria del pecado. No me puedo imaginar cómo el fuego puede estar consumiendo la escoria del pecado de muchos de nosotros, y de esa manera muchos lo han visto como un castigo. No, debe ser una alegría, debe ser una satisfacción de que la palabra de Dios, como un fuego, consuma lo que perjudica, consuma la maleza, consuma lo que me hace daño. Pero al mismo tiempo, como un martillo, la palabra de Dios rompa los corazones duros, que rompa los corazones duros. Son simbolismos que utiliza las Escrituras para darnos a entender que la palabra de Dios sigue tan real, sigue tan vigente y sigue tan beneficiosa para nuestras vidas. La palabra de Dios da vida como la semilla. Hay algo extraordinario en los otros símbolos que utilizó durante la semana el autor. Da vida como la semilla. La palabra de Dios es como una semilla. Su crecimiento lleva tiempo. No todos germinan al mismo tiempo. Y aquí voy a hacer un comentario que mientras hacía mi reflexión en la semana, no recuerdo qué día de esa semana tocó esto, pero escuchen bien lo que a mí me impresionó. Aquí está el asunto serio de nuestra predicación. Nosotros nos gusta cosechar rápido. Queremos sembrar y al otro día cosechar. Cuando era yo pequeño, mi padre me enseñó a sembrar. No conozco muchas cosas del campo, pero de manera, digamos, no sé si de juego, me decía: hijo, ese animalito es tuyo, cuídalo. Y si era un pollito o si era una gallina, y todos los días lo iba a ver. Pero llegó el momento cuando me dijo: mira, ahí vas a sembrar, siembra. No les voy a mentir, pero todas las mañanas me levantaba a ver si ya había salido el granito de maíz. Y era una emoción para mí como niño. Yo lo contemplaba, lo cercaba, le ponía palitos, porque no quería que los pollitos se comieran a esa milpita que estaba por salir. Todos los días. Y entonces un día de esos mi padre me preguntó: ¿qué le ves tanto? Es que quiero saber ya cuándo va a dar el elote. Mi hijo, me dijo mi padre, eso lleva 3 meses. Una milpa en promedio lleva 3 meses. Pero en mi infancia, en mi niñez, pensaba que al sembrarlo, al otro día iba a salir. Y todos los días iba a ver si ya salía. Y todos los días iba a ver si ya salía. En mi niñez entendí que la siembra lleva su tiempo. ¿Por qué entonces en la evangelización no tendría que ser igual? No todas las semillas, queridos hermanos, amigos, germinan al mismo tiempo. Su crecimiento lleva tiempo. No todas germinan al mismo tiempo. Tiene que ver terreno, tiene que ver tipo de semilla, tiene que ver los cuidados. Así que en la evangelización entendemos que la semilla es la palabra de Dios y que va germinando y que va a un ritmo diferente al corazón que Dios puso en los seres humanos. No siempre, hablando de la semilla, no siempre veremos resultados inmediatos. No siempre. Hay ejemplos de conversiones posteriores a Juan el Bautista.
Hay ejemplos de conversiones. Nicodemo, Zaqueo, los 3,000 que se convirtieron en la predicación de Pedro. No se registra, escúcheme bien, no se registra en Hechos de los Apóstoles que la iglesia haya hecho un programa de evangelización. Dice Hechos de los Apóstoles que la conversión de los 3,000 bautizados en el sermón de Pedro era el resultado de la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesús. Imagínense, 3 años y medio después, y podemos contar historias modernas de personas que nos desesperaron, de personas que pusieron a prueba nuestra paciencia. Y les contaría un caso en el norte, cuando a mi llegada le dije: a este me lo sacan de la clase bautismal porque ya se la sabe todo y está confundiendo a los demás. Tenía 5 años en la clase bautismal. Hoy es un líder. Es que la semilla va germinando a un ritmo diferente a los demás. La palabra de Dios es también como el pan. Aquí está el otro simbolismo. Es como el pan que satisface del hambre al ser humano y nutre nuestros anhelos espirituales internos. Es como el pan. A mí me gustaría que llegásemos a experimentar como Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo me las comí, y fueron dulces y fueron agradables y fueron satisfactorias a mi paladar. ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, llegar? Y le he pedido a mi Dios que me ayude a llegar a esa experiencia. Creo que Dios no iría en contra de nuestras necesidades físicas y fisiológicas. Yo creo que no. Yo creo que no sería lo correcto que un día tú digas, esposo o esposa o hijos vengan a comer, y que alguien contesta: mamá, ya desayuné el Salmo 118. Ya comí Proverbios 31, o ya cené San Juan 17. Sería un poquito extremo, ¿no es cierto? Sería un poquito extremo. Pero en el fondo pido a mi Dios que me dé la satisfacción de tener tranquilidad, de tener satisfacción emocional, de tener ecuanimidad, de tener paciencia cuando tomo las escrituras y las leo. Bueno, pues eso en vida propia sería un remanso para quienes escuchen la palabra de Dios. Porque la Biblia es como el pan que satisface al hombre de esa hambre que tiene y nutre nuestros anhelos espirituales internos. Qué hermosa reflexión. La palabra de Dios es vida y tiene poder para lograrlo, lo que declara según el texto base para esta semana. La palabra de Dios es vida. Hay poder en leer, hay poder en las escrituras, hay poder en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una palabra creadora. Es que la palabra de Dios, la voz de Dios, está reflejada, está manifestada en las escrituras de manera de este compendio. Porque la palabra de Dios fue una palabra creadora. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Si hablamos de Jesús, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Se cumplió? Se cumplió. ¿Se ejecutó? Se ejecutó. ¿Se realizó? Se realizó. Porque la palabra de Dios es creadora. Tiene el poder de crear. La palabra de Dios, amigos, mantiene y sustenta el universo. Qué maravilloso es leer el Salmo 19, el Salmo 150, el Salmo 91, el Salmo 32. Cuando lees esos salmos, llegas a la conclusión: los cielos cuentan la gloria de Dios. El Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50, 12, si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti. ¿Qué poder hay en la palabra de Dios? ¿Qué poder hay en la palabra de Dios? Porque Él sustenta, su palabra es creadora y Él sustenta a todo el universo. El mismo poder está en la palabra escrita. Les debo la frase y la cita, estoy en búsqueda de ella. La he escuchado
La he leído en alguna ocasión. Y dice, no les voy a dar referencia porque no la he encontrado dónde está. Pero esa frase impresionó mi corazón cuando dice que cuando hablemos de las promesas, este es algo extraordinario. Dice la inspiración que debemos buscar en las Escrituras una promesa y señalarla con nuestro dedo y decirle, mira, tú dijiste eso, ahora me lo cumples. Esa expresión es muy humana. Esa expresión es muy humana. Cuando alguien niega lo que dijo, cuando alguien niega lo que debe, cuando alguien niega el convenio, el trato, el compromiso, tú le dices, aquí está tu firma. Aquí está tu firma. Aquí lo escribí, tú mismo lo escribiste, tú mismo lo anotaste. Y bueno, pues entonces dice que debemos señalar con nuestros dedos las promesas y reclamarle, mira Señor, aquí lo dijiste, tú lo dijiste. Qué maravilloso sería, en el buen sentido de la palabra. Bueno, ahora si te entra el coraje santo, pues ya será otra cosa. Pero mira, dice aquí, la palabra de Dios está, en su palabra hay poder, porque la palabra escrita tiene el mismo poder, porque es la palabra de Dios. Está presente la palabra de Dios, hermanos. Está presente cuando leemos la Biblia o la compartimos. Ese mismo poder que dio orden a la creación, ese mismo poder de su palabra que controla el universo, es el mismo poder, está presente cuando la leemos o cuando la compartimos. Qué maravillosa promesa de Dios. Tiene poder creador que cambia la vida. Tiene poder, y esas son mis conclusiones muy personales, hermanos. De verdad. A veces le digo a mi Señor, y yo sé que me lo va a conceder. Yo sé que me lo va a conceder, y lo va a conceder si tú se lo pides. Cuando la palabra de Dios dice en Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo podemos ser nuevos? ¿Cómo? Esa semana aprendí y lo comparto contigo, que tiene el poder creador para cambiar la vida, hacer todas las cosas nuevas. ¿No te gustaría ese deseo? ¿No te gustaría esa aspiración, ese anhelo de ser nuevas las personas? ¿No te levantas a veces y dices, me siento mal como soy, no debí haber actuado así, no era así como debí haber tomado esa decisión? Somos seres humanos, hermanos, pero anhelamos que la palabra de Dios cambie, transforme, moldee, santifique nuestra vida, nuestros pensamientos y andemos de manera piadosa. Otra cosa, estudiar la palabra de Dios tiene múltiples beneficios y podríamos pasar muchos beneficios. Forma hábitos, rompe patrones de conducta. Es el poder de Dios que hay en su palabra el que nos ayuda a romper esos patrones de conducta, a romper esas mañas, a romper esas teorías, a romper toda esa historia, porque estudiar la palabra de Dios tiene múltiples beneficios. Aprovechémonos de esos beneficios y compartamos esos beneficios. A través de las promesas, es algo interesante cuando hablamos de las promesas, es a través de las promesas bíblicas que nosotros llegamos a participar de la naturaleza divina. ¡Qué extraordinario! Es a través de las promesas bíblicas que participamos de la naturaleza divina. La palabra implantada en el corazón del ser humano puede salvar nuestras almas. Puede salvar. Si nosotros nos apropiamos de sus promesas, implantamos esa verdad en nuestro corazón, o el Espíritu Santo llega a implantar esa verdad, puede salvar nuestras almas. Eso está comprobado. Lean historias, leamos eventos, leamos los incidentes, leamos los milagros. Ahí tenemos el testimonio de personas que fue la palabra de Dios, que fue la que logró la salvación de sus almas y de sus vidas. La palabra de su gracia, hermanos, nos sobreedifica y nos da herencia. Fíjense, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, pero no solamente eso, por su palabra llegamos a ser participantes y coherederos con Cristo. A través de su palabra se afianza esa promesa en nosotros. La palabra tiene el propósito redentor, no tiene otra cosa.
Hay personas que les encanta buscar las partes condenatorias de la Biblia, las partes trágicas. Están allí para nuestra enseñanza, pero aún de la tragedia, aún de las enseñanzas grotescas, a veces de las disciplinas punitivas que encontramos en la Biblia, como la muerte en el tiempo del Antiguo Testamento, como la esclavitud, habían reglas. Habían ordenanzas, habían requisitos que habían que cumplir por los ambientes que la cultura los rodeaba. Dios respetó esos ambientes, pero puso un pueblo en formación. No nos apropiemos de las tragedias. Apropiémonos de aquellas palabras, de los beneficios, y no solamente de eso, sino de las acciones redentivas que Dios hace en el corazón del ser humano. La palabra de Dios tiene un poder redentivo. Ese es su propósito. Queridos amigos, seamos fieles a las Escrituras. Compartamos sus beneficios. No invente cosas. Hay textos, no sé si condenan o por lo menos nos advierten de que no le quitemos y no le pongamos. Pero seamos fieles a las Escrituras, seamos fieles al compartirlas. No digamos lo que nos conviene, no por ganar adeptos, no por ganar cristianos a nuestro favor, no por hacer un proselitismo barato, abaratemos también la verdad. Seamos leal a las Escrituras. No digamos, ellos te están engañando, nosotros tenemos la verdad. La verdad es Jesús. La verdad es Jesús. La verdad está en las Escrituras. La verdad está en la palabra de Dios. Así que seamos leales, seamos fieles a las Escrituras. Vayamos paso a paso como la semilla germinando, que germine en el corazón de los seres humanos. Así que seamos fieles a las Escrituras y compartamos los beneficios y seamos leales a su palabra. Las Sagradas Escrituras revela la verdad y expone el error. Eso nos queda claro. Nos revela la verdad y nos expone en una condición vulnerable. Nos dice, nos lleva, no nos condena, no nos señala. Solamente cuando la verdad llega a nuestro corazón, nosotros reconocemos que estábamos mal. Pero no es para azotarse, no es para darse un tiro, no es para tirarse al vacío, no es para suicidarse, es para recapacitar y decir, Señor, gracias por la verdad que tu palabra me reveló. Voy a andar en consecuencia del conocimiento y de la verdad que tú me has enseñado. No nos aprovechemos de la vulnerabilidad de las personas, de sus errores, no. Vayamos con sencillez, vayamos con propiedad, vayamos con inteligencia espiritual y vayamos con el Espíritu Santo y hablaremos de las oportunidades que Dios nos va a presentar. La palabra de Dios, hermanos, revela el plan de Dios para la raza humana. Es un plan. Aquí está el plan de salvación, aquí está la ruta que a seguir, aquí está el camino trazado. Hay que seguirlo, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, pero es el Espíritu Santo que nos va a ayudar y nos va a revelar esa ruta a seguir. Reprende nuestros pecados, corrige nuestros pensamientos. No, la Biblia no te va a decir tírate al vacío. La Biblia no te va a decir date un tiro. La palabra de Dios va a reprender. Porque es el Espíritu Santo que va a comenzar a trabajar en ti y vas a sentir incomodidad de hacer aquello que ahora sabes que no es correcto hacer. Te vas a sentir y vas a correr a los pies de Jesús para que tus pensamientos sean corregidos, encauzados y bien dirigidos. Cuando compartimos con otros la palabra de Dios, cuando compartimos con otros, ellos también llegan a ser transformados. ¡Qué combinación! ¡Qué binomio! ¡Qué extraordinaria experiencia! Estoy viviendo mi transformación. Comparto con otros la palabra de Dios y ellos también llegan a ser transformados por la gracia de Dios. Somos bendecidos para bendecir, como se le dijo a Abraham. En ti serán benditas. La palabra de Dios transforma tu vida. La palabra de Dios
quema la escoria del pecado, la palabra de Dios germina en el corazón, la palabra de Dios destruye nuestros pensamientos malignos, la palabra de Dios suaviza nuestro carácter, pero también al compartirla bendecimos a otros. Compartamos la palabra de Dios. Las promesas, escuchen bien, esta es parte fundamental que llamó también poderosamente mi atención. Las promesas son compromiso que Él hace y seguirá haciendo con nosotros, porque Dios es eterno. O sea que las promesas que tú encuentras en las Escrituras es un compromiso que hizo contigo, y es allí, por eso yo tengo que encontrar esa declaración. Es allí cuando dice que nosotros debemos de señalar con nuestro dedo la promesa que encontraste en tu Biblia y le digas: Señor, mira, tú lo dijiste. Así dice el texto, la inspiración: señale con sus dedos las promesas que usted quiere reclamar y Él las va a cumplir. Porque las promesas que hay en la Biblia son compromisos que Él hace o que hizo con nosotros. ¡Qué maravilloso pensamiento! Cuando reclamamos las promesas con fe, las bendiciones fluyen. ¡Qué maravilloso! Cuando las reclamamos con fe, no de manera grotesca, no de manera irada, no de manera pleito, no, con fe. Señor, soy débil. Señor, tengo poca fe. O como los discípulos: Señor, aumentanos la fe para creer y para reclamar tus promesas. Cuando las reclamamos con fe, las promesas van a fluir. Familia querida, Él ha provisto todo lo necesario para que vivamos piadosamente. No hay por qué vivir en problemas. El mundo tiene problemas. Estamos hartos de problemas. Los vecinos tienen problemas. La comunidad tiene problemas. Tu ciudad tiene problemas. Las aldeas tienen problemas. Los países tienen problemas. ¿No te parece que ya estamos hartos de tantos problemas? Familia querida, para que vivamos piadosamente, Él ha provisto lo necesario. Podemos vivir en bastante ecuanimidad. Él promete a través de las Escrituras revelar a un Dios de perdón amoroso. Porque las Escrituras revelan a un Dios de perdón amoroso. Pero no solamente eso, sino que ha prometido satisfacer nuestras necesidades físicas. Lee el capítulo 6 de San Mateo, lee el capítulo 15 de San Juan, y vas a encontrar evidencias de que su preocupación no solamente es salvarte, sino también sustentarte. Yo te voy a sostener con la diestra de mi poder, porque su palabra es poder. Las promesas revelan a un Dios de amor perdonador, ya te lo he mencionado. Las promesas nos dan la seguridad de un Dios preocupado por nosotros. Basta echarle una vista a las promesas de Dios. Hay más de 3,000 promesas. 3,000 promesas. Hay un libro acerca de las promesas. Después hablamos de eso. Familias, amigos, hermanos, animémonos. Las bendiciones de las promesas se hacen nuestras al creerlas y al reclamarlas con fe. Se hacen nuestras cuando las reclamamos con fe. Trata de compartir solo buenas noticias. No seamos portadores de tragedias. No seamos portadores de malas noticias. Seamos portadores de buenas noticias. Y la Biblia está llena de buenas nuevas, de buenas noticias, de buenas promesas que el Señor ha dado para nosotros. Trata de compartirlas. Descubre nuevas ideas de la salvación en su palabra. En la Biblia vas a encontrar nuevas ideas de la salvación. El propósito de Dios es salvarnos, pero hay diferentes maneras de encontrarlo. Algunos nos va a encontrar de una manera. Hay que buscarla para compartirlo. Nunca te canses de contar tu historia de conversión. Por eso lo puse en mayúsculas, conversión. No andes contando cosas que no has visto. No andes contando cosas que no has vivido. No andes contando sueños guajiros, como dicen vulgarmente. Cuenta la historia de tu conversión. Pablo 3 veces contó su historia, porque él sabía que esa historia iba a impactar por lo que el pueblo sabía cómo él se había comportado como ciudadano romano. Él contó su historia, impactó. Así que nunca te canses de contar tu historia, pero que sea una historia de conversión.
no que la contaste ahora y mañana andas haciendo lo mismo. Esas historias desaniman, esas historias no impactan. Así que tengamos cuidado con eso. Las buenas noticias son para compartir. Las malas noticias corren solas, pero las buenas hay que compartirlas, hay que decirlas. Cristo te salva, Cristo te ama, Cristo me cambió y puede hacer lo mismo por ti. Él abre puertas. Finalizando ya nuestras reflexiones a manera de conclusión, Él abre puertas de oportunidades para saber hablar alcanzado en el momento indicado. Él te va a abrir las puertas. Hay que estar en el momento preciso. Manzana de oro con figura de plata. Palabra dicha cuando o cómo conviene. Hay que estar en el momento cuando Dios nos dé esas oportunidades. No olvides tres cosas. No olvide tres cosas. No olvide lo que dice. No olvide cómo lo dice y no olvide cuándo lo dice. Muy importante. No olvide lo que dice, no olvide cómo lo dice, ni cuándo o cómo lo dice. ¿Ok? O cuándo lo dice. Familia querida, Dios sigue trabajando en el corazón de quienes nos rodean. Nosotros pensamos que Dios está esperando que nos movilizamos. No, Él va delante de nosotros. Él nos invita a participar, como ya lo dije. Pero Dios no está esperando que nosotros nos animemos, nos despertemos o que la iglesia haga una semana de revivimiento para ver, ay, bueno, por fin voy a trabajar porque la iglesia ya se está preparando. No, señores, Dios va delante. Él sigue trabajando en el corazón de quienes nos rodean. Estemos atentos a las oportunidades. Nosotros tenemos que estar atentos a las oportunidades que Dios presenta para compartir la palabra de Dios. Hay que estar atentos. Mientras Dios prepara el terreno, mientras Él sigue trabajando, nosotros sembremos la semilla del Evangelio. El Espíritu Santo y las circunstancias de la vida van preparando los corazones para recibir la palabra de Dios. Y escúchenme como una nota final. Cuando sientas la impresión de hacerlo, hazlo, porque ya el Espíritu Santo va delante de nosotros. Que Dios me los bendiga y que estas reflexiones sirvan, contribuyan a nuestro crecimiento espiritual y nuestra evangelización. Inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Gracias porque a través de tu palabra hemos sido ricamente bendecidos en esta semana y compartimos con nuestros amigos las reflexiones que nos ayuden de manera personal y que nos ayuden a desarrollar nuestro trabajo en favor de aquellos que esperarán tu regreso. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.